La noche en que descubrí el engaño de mi esposa debía haber sido nuestra celebración de aniversario. Después de 12 años juntos, creía conocer a Elena mejor que a nadie. Esa noche me demostró lo equivocado que estaba. Había pasado semanas planeando la velada perfecta, reservas en el Olivo, aquel restaurante exclusivo donde tuvimos nuestra primera cita, una botella de Cabernet de cosecha especial del año en que nos conocimos, y 2 billetes para la Riviera Maya escondidos en una pequeña caja de terciopelo. Incluso salí temprano del despacho, algo inaudito en mi firma de inversiones, donde las semanas de 60 horas eran la norma. Mis colegas me palmearon la espalda al salir. Mi jefe incluso sonrió y, por una vez, sentí que tenía mis prioridades en orden. El trayecto a casa esa tarde tuvo un peso particular. La lluvia tamborileaba contra el techo de mi coche, creando un ritmo que compasaba con mis latidos. El clima otoñal de Madrid podía ser gris, pero ese día se sentía casi cinematográfico. El cielo plomizo y las estelas borrosas de las luces de freno rojas que se extendían ante mí parecían enmarcar este momento como algo trascendental. Recuerdo haber pensado lo perfecto que era todo, lo bien que encajaban las piezas. Nuestra casa estaba al final de una calle tranquila en El Viso, el barrio por el que habíamos estirado nuestras finanzas al límite hacía 5 años. Era el hogar soñado de Elena, estilo clásico con un porche envolvente y vistas despejadas desde el dormitorio principal. Al entrar en la rampa del garaje, noté un Mercedes negro desconocido aparcado frente a la acera. Un detalle insignificante que debería haber hecho saltar las alarmas, pero mi mente estaba demasiado ocupada con los planes del aniversario. Entré por el garaje con el ramo de rosas rojas apretado en la mano, listo para sorprenderla. La casa estaba inusualmente silenciosa. Sin música, sin el televisor encendido, sin ninguno de los ruidos ambientales habituales de nuestro hogar, solo silencio y el sonido distante de voces en la planta de arriba. Supuse que Elena estaba en una llamada de trabajo y decidí esperar en la cocina, tal vez servirme un poco de brandy mientras aguardaba. Fue entonces cuando vi su teléfono sobre la encimera. Elena nunca dejaba su móvil desatendido, como agente inmobiliaria, estaba prácticamente fundida al dispositivo. Junto a él, había una copa de vino tinto a medio vaciar, y luego otra copa al lado. 2 copas de vino. Algo frío se instaló en mi estómago. Las voces arriba habían cambiado de ritmo. Ya no eran los tonos medidos de una llamada de negocios, sino algo completamente distinto. Algo más íntimo, puntuado por una risa que reconocí, y luego un sonido más grave que no pertenecía a mi casa. Dicen que en los momentos de choque extremo, el tiempo se ralentiza. Tienen razón. Cada peldaño de nuestra escalera se sintió como escalar una montaña. La alfombra de felpa que Elena se había empeñado en instalar el año anterior amortiguó mis pasos mientras me acercaba a nuestro dormitorio. La puerta estaba parcialmente abierta y, a través de ese estrecho espacio, pude ver el reflejo en las puertas de espejo del vestidor. Reflejos que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Empujé la puerta. Las rosas cayeron de mi mano. Los ojos de Elena se encontraron con los míos en el espejo antes de que ella se girara, tirando de las sábanas para cubrirse. El hombre a su lado, alto, bronceado y con una barba de 3 días cuidadosamente mantenida que gritaba esfuerzo excesivo, parecía más molesto que avergonzado. Mateo, jadeó Elena, con una voz entre el asombro y algo más que no pude identificar. Has llegado temprano. La banalidad de esa frase me golpeó como un impacto físico. 12 años juntos, y lo mejor que pudo ofrecer fue has llegado temprano, como si hubiera interrumpido una fiesta sorpresa en lugar de descubrir su traición. ¿Quién es este?, pregunté, con una voz sorprendentemente firme. Es Ricardo, dijo Elena, como si me estuviera presentando a un nuevo colega en una cena. Ricardo, este es mi marido, Mateo. Ricardo tuvo la audacia de asentir como si nos estuviéramos conociendo en circunstancias normales. ¿Qué tal, hombre? Ricardo es un cliente, añadió Elena rápidamente.
Está buscando un ático en el centro y estábamos, ahórratelo, la interrumpí, asombrado de lo tranquilo que sonaba por fuera mientras por dentro algo se hacía añicos. No necesito el guión que has ensayado. Mateo, estás exagerando, dijo Elena, y su sorpresa inicial dio paso a la irritación, como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal al entrar en mi propia casa. Esto no es lo que parece. Fue entonces cuando me reí. No pude evitarlo. Fue un sonido que brotó de algún lugar profundo y primigenio, una risa que apenas reconocí como mía. ¿Qué no es lo que parece? ¿Hablas en serio? Señalé la escena frente a mí. Las sábanas revueltas, vuestra ropa tirada, la evidencia innegable de lo que estaba pasando en mi cama hace un momento. Es exactamente lo que parece. Es lo más obvio que he visto en mi vida. Ricardo se aclaró la garganta. Probablemente debería irme. Alargó la mano hacia sus pantalones, que estaban sobre el sillón de lectura que le había regalado a Elena la Navidad pasada. Sí, deberías, asentí, todavía de pie en el umbral. Y llévatela contigo. Elena abrió mucho los ojos. ¿Qué? Me has oído, dije, manteniendo esa calma inquietante que parecía haberme poseído. Recoged vuestras cosas y fuera, los dos. Mateo, sé razonable, dijo Elena, cambiando de táctica. Su voz se suavizó, adoptando ese tono conciliador que usaba cuando intentaba convencer a un cliente de una propiedad de la que dudaba. Tenemos que hablar de esto. La gente comete errores. Los matrimonios pasan por baches. ¿Cuánto tiempo? La corté. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Elena desvió la mirada, lo cual fue respuesta suficiente. No es importante. 6 meses, dijo Ricardo, abrochándose el cinturón. Cuando Elena le lanzó una mirada fulminante, él se encogió de hombros. ¿Qué? Se merece saberlo. 6 meses. Medio año de mentiras, de llegar tarde a casa por reuniones con clientes, de emergencias laborales los fines de semana que requerían su atención inmediata, de rechazar la intimidad porque estaba cansada o le dolía la cabeza. 6 meses en los que yo creía en ella, confiaba en ella y planeaba nuestro futuro juntos. Fuera, repetí, apartándome de la puerta. Tenéis 30 minutos para meter en maletas lo que necesitéis. El resto lo arreglaremos después. Mateo, esto es ridículo, dijo Elena, sujetando la sábana alrededor de su cuerpo mientras se levantaba. Esta también es mi casa. No puedes echarme así solo porque estés enfadado. En realidad, puedo, respondí. La casa está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. Los suministros están a mi nombre. Legalmente, eres solo una invitada aquí, y tu invitación ha sido revocada. Era cierto. Cuando compramos la casa, el historial financiero de Elena era un desastre debido a un negocio anterior que salió mal. Habíamos decidido ponerlo todo a mi nombre hasta que ella saneara sus cuentas. Se suponía que sería temporal, algo que arreglaríamos eventualmente. Nunca lo hicimos. No te atreverás, siseó Elena, y su fachada se agrietó para revelar la rabia subyacente. He vivido aquí 5 años. He decorado este lugar. Yo he pagado cada céntimo de la hipoteca, y te recuerdo que no hay rastro documental de lo contrario, le recordé. Para el banco y para la ley, esta es mi propiedad. Así que, a menos que quieras que llame a la policía y te haga desalojar por allanamiento de morada, sugiero que empieces a empacar. Ricardo, ya vestido por completo, cogió su reloj de la mesilla de noche. Esperaré en el coche, masculló, ansioso por escapar de la situación. No, tú te quedas a ayudarla a hacer las maletas, ordené, ya que estás tan interesado en lo que es mío. Los siguientes 30 minutos fueron insoportables. Me quedé en el pasillo observando cómo Elena arrojaba ropa en las maletas, con lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía si eran lágrimas de remordimiento o de rabia.
Probablemente ambas. Ricardo se movía torpemente por la habitación, ayudándola a recoger artículos de aseo y joyas, evitando el contacto visual conmigo. Cuando se disponían a salir, Elena hizo un último intento. Se acercó a mí, con los ojos rojos pero decidida. Mateo, por favor. Podemos solucionar esto. 12 años no deberían terminar así. La miré de verdad, la mujer en torno a la cual había construido mi vida, la persona en la que más había confiado en el mundo, y no sentí nada. Solo un vasto vacío donde antes había amor. Terminó en el momento en que decidiste que nuestros votos no significaban nada, dije en voz baja. Terminó cada vez que me miraste a los ojos y me mentiste. Terminó hace 6 meses. Solo lo estamos haciendo oficial ahora. Sujeté la puerta principal mientras sacaban sus maletas. La lluvia había parado, pero el aire estaba cargado de humedad. Ricardo cargó el equipaje en su Mercedes mientras Elena permanecía en mi porche, con las llaves en la mano. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora?, preguntó. Y por un instante, casi sentí lástima por ella. Casi. Eso ya no es mi problema, respondí, tomando las llaves de su mano. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Cuando se alejaron, cerré la puerta y me apoyé en ella, esperando el colapso que sabía que debía llegar. La ira, el duelo, el grito primario de la traición. Pero no llegó. En su lugar, me sentí extrañamente liberado, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera esfumado. Subí las escaleras, quité las sábanas de la cama, las quemaría más tarde, y abrí todas las ventanas, dejando que el aire fresco de la noche purificara el espacio. Luego me serví aquella copa de brandy, me senté en el porche y observé las luces de la ciudad brillar contra el cielo nocturno, preguntándome qué vendría después. Lo que vino después fue el caos. La primera ola llegó a la mañana siguiente. Me desperté con un bombardeo de mensajes y correos de Elena, pasando por todas las emociones posibles, suplicando, disculpándose, rabiando, amenazando. Leí y escuché cada uno de ellos, y luego bloqueé su número. El siguiente ataque vino a través de amigos comunes que llamaban con voz preocupada, preguntando si todo estaba bien, si podían hacer algo, sugiriendo que tal vez estaba siendo un poco precipitado. Me di cuenta entonces de que Elena ya había lanzado su campaña, posicionándose como la víctima de mi ira irracional. Pero yo me había anticipado. Antes de acostarme esa noche, había enviado un correo electrónico grupal a nuestros amigos y familiares más cercanos. Sin dramatismos, sin acusaciones, solo la verdad pura y dura, Elena ha tenido una aventura durante los últimos 6 meses. Lo descubrí hoy. Nuestro matrimonio ha terminado. Agradecería vuestra comprensión y espacio en este momento difícil. Breve, fáctico, irrefutable. Las respuestas llegaron pronto. Sorpresa, simpatía, ofertas de apoyo. Mis padres llamaron de inmediato, mi madre lloraba suavemente al otro lado de la línea. Iremos este fin de semana, dijo mi padre, con voz ronca por la emoción contenida. Sin discusiones. No discutí. Por una vez, la idea de no estar solo me resultó reconfortante. Lo que no esperaba era que Elena se presentara en mi oficina al día siguiente. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando mi asistente llamó a la puerta con expresión de disculpa. Siento interrumpir, Sr. Mendoza, pero su esposa está aquí. Está muy insistente. Mi cliente, un caballero mayor llamado don Eduardo, que llevaba décadas en nuestra firma, levantó una ceja. ¿Problemas maritales? Podemos reprogramar. No es necesario, dije, levantándome. Discúlpeme solo un momento. Encontré a Elena paseando por la recepción, vestida impecablemente con un traje sastre azul marino, su cabello recogido en una coleta pulida. Parecía la imagen misma del éxito, excepto por la furia apenas contenida en sus ojos. ¿Qué haces aquí?,
Pregunté en voz baja, consciente de las miradas curiosas de mis colegas. Has bloqueado mi número, me acusó. Has enviado ese correo. Estás intentando destruir mi reputación. He dicho la verdad, respondí. Deberías probarlo alguna vez. Cometí un error, Mateo, siseó ella, manteniendo la voz baja pero intensa. La gente comete errores. Estás actuando como si hubiera cometido un crimen. Traicionaste mi confianza, dije simplemente. Para mí, eso es peor que un crimen. ¿Y eso es todo? 12 años juntos y lo vas a tirar todo por la borda. Sin terapia, sin segundas oportunidades, nada. La miré, a esta mujer con la que una vez pensé que envejecería, y solo sentí un dolor sordo donde antes hubo pasión. ¿Habrías parado si no te hubiera pillado? No respondió, lo cual fue suficiente. Eso es lo que pensaba, concluí. Ahora, estoy en medio de una reunión importante. Te agradecería que te fueras. Esto no ha terminado, Mateo, advirtió mientras yo me daba la vuelta. No puedes borrarme de tu vida así como así. Tenemos historia. Tenemos conexiones. No tenemos nada, terminé por ella. Ya no nos queda nada. Por favor, no vuelvas por aquí. Hice una señal al guardia de seguridad que estaba cerca. Él se adelantó, profesional pero firme. Señora, tendré que escoltarla fuera ahora. La mirada que Elena me lanzó entonces, odio puro y sin diluir, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que vendría después. La batalla legal comenzó 2 semanas más tarde. Llegué a casa y encontré los papeles del divorcio en mi puerta, con términos que solo podían describirse como delirantes. Elena exigía la mitad de todo, la casa, mis cuentas de jubilación, incluso mi bono de fin de año, que ni siquiera se había determinado aún. Su abogada, una mujer de mirada afilada con reputación de ser implacable, había elaborado una narrativa que pintaba a Elena como una esposa devota cuyas contribuciones al matrimonio le daban derecho a una parte igual de nuestros activos, independientemente de a nombre de quien estuvieran. Contraté a Javier Soler, un abogado de divorcios con el que mi firma trabajaba a menudo. Revisó los papeles con expresión sombría. Está apuntando alto, comentó. Pero está jugando en el campo equivocado. En nuestro sistema, la liquidación de bienes se ajustará a lo que firmasteis. Dado que la casa es privativa y no hay hijos, confío en que podamos negociar algo mucho más razonable. Pero no será bonito, me advirtió. Va a jugar sucio. Siempre lo hacen cuando las pillan con las manos en la masa. Tenía razón. Durante el mes siguiente, Elena lanzó lo que solo podría describirse como una campaña de tierra quemada. Le dijo a todo el que quiso escuchar que yo había sido emocionalmente distante, un adicto al trabajo, posiblemente infiel también. Afirmó que yo había controlado las finanzas para mantenerla dependiente. Incluso sugirió que yo sabía lo de su aventura y que había esperado al momento adecuado para echarla y evitar un acuerdo justo. La mayoría de nuestros amigos se dieron cuenta de la artimaña, pero otros no. Gente que conocíamos desde hacía años dejó de devolverme las llamadas de repente. Las invitaciones a cena se secaron. Me encontré recibiendo miradas extrañas en nuestro club social. El aislamiento me habría quebrado de no ser por un pequeño círculo de apoyo inquebrantable, mis padres, que se quedaron 2 semanas cocinando comidas que yo no podía saborear, mi hermano menor, que voló desde Barcelona para ayudarme a empaquetar lo que quedaba de Elena, mi asistente Lucía, que manejó las interferencias en el trabajo, y, sorprendentemente, la propia hermana de Elena, Sara. Me llamó un mes después de que todo estallara, con voz vacilante. Mateo, soy Sara. Espero que no te importe que llame. Sara y yo siempre nos habíamos llevado bien. Era más centrada que su hermana, menos preocupada por las apariencias. Claro que no, Sara, dije, sinceramente me alegraba oírla. ¿Cómo estás? Debería preguntarte eso a ti, dijo con una pequeña risa. Mira,
Quiero que sepas que no creo nada de lo que Elena está diciendo sobre ti. Conozco a mi hermana. Sé cuando miente y sé cuando intenta cubrir sus huellas. Gracias, dije, sorprendido de cuánto significaba su apoyo. Eso ayuda mucho. Hizo lo mismo con su primer novio serio, continuó Sara. Reescribió la historia para hacerse la víctima. La diferencia es que él no tuvo el valor de enfrentarse a ella. Tú sí. Hablamos durante casi una hora. Sara me dio la perspectiva de la familia, sus padres la apoyaban públicamente, pero en privado estaban decepcionados. Me habló de Ricardo, que al parecer tenía reputación de perseguir a mujeres casadas en el círculo inmobiliario de Elena, y prometió testificar a mi favor si el divorcio llegaba a juicio. No tienes por qué hacer eso, le dije. Te pondría en una situación terrible con tu familia. Tal vez, asintió. Pero no puedo quedarme sentada viendo cómo te destruye cuando tú eres la parte perjudicada. No es justo. Esa conversación fue un punto de inflexión. Si la propia hermana de Elena veía a través de sus manipulaciones, otros también lo harían. Dejé de preocuparme por lo que decía la gente y me concentré en avanzar. Los procedimientos legales se arrastraron durante el invierno. Las demandas iniciales de Elena dieron paso a otras ligeramente más razonables cuando su abogada se dio cuenta de que no tenían base legal. Aún así, luchó por cada euro, cada activo, alargando las negociaciones con tácticas desesperadas. Alegó angustia emocional, argumentó que su carrera había sufrido por priorizar nuestro matrimonio, incluso intentó reclamar que me había prestado dinero hacía años para un negocio. Dinero que supuestamente venía de sus padres y que yo nunca había devuelto. Luego llegó el asunto de las joyas. Entre los artículos que Elena había dejado atrás había varias piezas caras, una pulsera de diamantes, pendientes de zafiro, un reloj de platino, artículos que yo le había regalado a lo largo de los años. Cuando su abogada exigió su devolución, le ordené a Javier que aceptara de inmediato. No tenía interés en guardar recordatorios de nuestro matrimonio. Pero cuando mis padres fueron a recoger las joyas de la caja fuerte donde las había guardado, hicieron un descubrimiento inquietante. Las piezas no estaban. En su lugar había una nota con la letra de Elena, garantía hasta que seas razonable. Había entrado en mi casa mientras yo estaba en el trabajo. La policía fue comprensiva, pero no muy útil al principio. Sí, era técnicamente un robo. Sí, ella no tenía derecho legal a entrar. Pero probar que las joyas habían estado en la caja fuerte era difícil. Sin embargo, Elena había pasado por alto un detalle crucial, mi sistema de seguridad, instalado tras una serie de robos en el barrio el año anterior. Incluía cámaras que cubrían cada punto de entrada. Aunque ella conocía el código de la alarma, un descuido que lamenté, no sabía nada de las cámaras ocultas. Las grabaciones eran inequívocas, Elena usando su vieja llave para entrar por el garaje, tecleando el código, yendo directamente al despacho donde estaba la caja fuerte y saliendo 20 minutos después con una bolsa pequeña que no llevaba al llegar. Entregué las grabaciones a la policía. Cuando Javier presentó las pruebas a la abogada de Elena, junto con un mensaje claro de que estábamos preparados para presentar cargos por robo con fuerza, el tono de las negociaciones cambió drásticamente. Las joyas reaparecieron misteriosamente en mi porche 2 días después, junto con una oferta de acuerdo mucho más razonable. Al final, Elena obtuvo mucho menos de lo que había exigido inicialmente. Recibió una compensación que apenas llegaba a una cuarta parte de lo que pretendía. Suficiente para empezar de nuevo, pero lejos del botín con el que contaba. Ella se quedó con su coche y sus pertenencias personales. Yo me quedé con la casa, mis inversiones y mi dignidad. El divorcio se finalizó en abril, 8 meses después de que la encontrara con Ricardo. Firmé los papeles en el despacho de Javier, sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. No era arrepentimiento, nunca dudé de mi decisión, sino una especie de luto por el futuro que una vez creí tener. Los viajes que nunca haríamos,
los hijos de los que hablamos pero que nunca tuvimos, el envejecer juntos que ya no sucedería. ¿Estás bien?, preguntó Javier mientras yo soltaba el bolígrafo. Sí, dije, sorprendido de que fuera verdad. Realmente lo estoy. Esa noche caminé por mi casa, verdaderamente mía ahora en todos los sentidos, y me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no estaban sus toques, los cojines decorativos excesivos, los libros de mesa de café que nadie leía, las velas aromáticas colocadas estratégicamente. En su lugar había una estética más sencilla y cómoda, libros que realmente estaba leyendo junto a mi sillón favorito, un nuevo sistema de sonido, plantas reales, no los arreglos artificiales que ella prefería, que daban vida a las habitaciones. Yo también había cambiado. El choque inicial se había endurecido hasta convertirse en algo útil, una conciencia agudizada de mi propio valor. Había perdido peso, empecé a hacer ejercicio con regularidad y recuperé el contacto con amigos que a Elena nunca le habían gustado. Incluso había empezado a tener citas de nuevo. Nada serio, solo cenas y conversaciones casuales que me recordaban que había mujeres honestas e interesantes en el mundo. La vida era buena. No perfecta, pero buena y mejorando. Hasta que Elena apareció en mi puerta 3 meses después, con los ojos inyectados en sangre y la voz pastosa por lo que sea que hubiera estado bebiendo. Mateo, dijo, tambaleándose bajo la luz del porche. Tenemos que hablar. No la había visto desde que se firmó el divorcio. Al verla ahora, desaliñada, claramente ebria, una sombra de la mujer pulcra y segura que solía ser, me resultó impactante. Es tarde, Elena, dije, manteniendo una mano en la puerta, listo para cerrarla. Lo que sea que tengas que decir puede esperar a mañana, cuando estés sobria. Me ha dejado, soltó ella, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Ricardo, me ha dejado por otra. ¿No es perfecto? Se rió, un sonido hueco sin humor. El karma es un asco, ¿verdad? Es lo que estás pensando. No estoy pensando nada, respondí con sinceridad. Excepto que no deberías conducir en ese estado. ¿Quieres que te pida un taxi? No he conducido. He venido en un Uber. Se acercó un paso y percibí el olor de perfume caro mezclado con whisky. ¿Puedo pasar solo un minuto, por favor, Mateo? No tengo a dónde ir. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Tenía que ser algún tipo de trampa. Otro movimiento en un juego que yo había dejado de jugar hacía meses. No es una buena idea, dije con firmeza. Estamos divorciados, Elena. No tenemos nada de qué hablar. Cometí un error, dijo ella, con la voz quebrada. El error más grande de mi vida. Nunca debí estar con Ricardo, ni con nadie. Fuiste lo mejor que me pasó y lo tiré todo por la borda. Y ahora me están castigando por ello. Hubo un tiempo en que esas palabras, esa confesión vulnerable, habrían debilitado mi resolución. Un tiempo en que podría haberme apartado, dejarla entrar, permitirme ser arrastrado de nuevo a su órbita. Pero ese tiempo ya había pasado. Lo siento si estás pasando por un mal momento, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Pero ya no es mi responsabilidad. Tienes que irte a casa, dormir y empezar a resolver tu vida sin mí. ¿A casa?, repitió con amargura. No tengo una casa. Tengo un apartamento mediocre que cuesta una fortuna. No tengo nada, Mateo. Nada. Tienes exactamente lo que elegiste, le recordé. Y lo que el juez determinó que era justo. ¿Justo? Escupió la palabra. Tú vives en nuestra casa, conduciendo tu coche de lujo, mientras yo apenas llego a fin de mes. ¿Cómo es eso justo? La casa es mía, dije, sintiendo una sensación de déjà vu. El coche es mío. Las inversiones se hicieron con mis ingresos. El tribunal lo reconoció así. Solo porque me hiciste quedar mal, acusó ella, y su tristeza se transformó en rabia.
con tus correos y tus cámaras y tu papel de víctima perfecta. Y ahí estaba la verdadera Elena, emergiendo tras la máscara de arrepentimiento. Siempre la víctima, nunca la villana. Siempre culpa de otro, nunca su propia responsabilidad. Adiós, Elena, dije, retrocediendo hacia el interior. No vuelvas por aquí. Cuando empecé a cerrar la puerta, ella metió el pie en el hueco. Estás exagerando, siseó. Solo porque te engañara no significa que no pueda quedarme aquí unos días. Solo necesito un lugar donde estar hasta que aclare las cosas. La audacia era asombrosa. Después de todo, el engaño, las mentiras, la batalla legal, el robo, ella creía genuinamente que yo le debía refugio. Quita el pie, dije en voz baja. O llamo a la policía. No te atreverás, desafió, repitiendo sus palabras de la noche en que la descubrí. Saqué mi teléfono y marqué el 112, manteniendo el contacto visual en todo momento. Cuando el operador respondió, hablé con claridad, necesito informar de una persona que está intentando entrar por la fuerza en mi domicilio. Es mi exmujer, está ebria y se niega a marcharse. Elena abrió mucho los ojos al darse cuenta de que hablaba en serio. Retiró el pie, retrocediendo un paso. Has cambiado, acusó, como si fuera el insulto definitivo. Gracias, respondí y cerré la puerta. A través de los cristales esmerilados, pude ver su silueta allí de pie durante varios instantes. Luego se dio la vuelta y caminó de forma inestable hacia la calle. No volvió esa noche. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Sara, cuidado. Se quedó conmigo anoche. Dice que va a pedir una revisión del acuerdo de divorcio. Dice que tiene pruebas de que ocultaste bienes. No la creo, pero quería que lo supieras. Le envié el mensaje a Javier, quien respondió casi de inmediato, que lo intente. El acuerdo es blindado, pero ten cuidado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Su advertencia resultó profética. Durante las siguientes semanas, Elena lanzó una campaña de acoso. Dejó mensajes de voz, envió correos, se presentó en mi oficina de nuevo causando tal escena que seguridad tuvo que expulsarla. Incluso se acercó a mí en el gimnasio una tarde, acorralándome junto a la fuente de agua con lágrimas en los ojos, suplicando otra oportunidad hasta que intervino la gerencia. Cada encuentro seguía el mismo patrón, contrición inicial, seguida de exigencias apenas veladas que escalaban a acusaciones y amenazas cuando no cedía. Era agotador. Empecé a variar mis rutinas, a tomar rutas diferentes a casa. Instalé cámaras adicionales y avisé a los vecinos. Luego empezaron los ataques en redes sociales, publicaciones afirmando que yo la había maltratado, sugerencias de irregularidades financieras en mi empresa. La mayoría de sus afirmaciones eran tan descabelladas que se desacreditaban solas, pero el barro siempre mancha, y tuve que dar explicaciones incómodas a mi jefe y a mis clientes. Javier me aconsejó solicitar una orden de alejamiento y, con reticencia, acepté. La audiencia se fijó para un martes. Elena no se presentó a impugnar la orden. El juez, tras revisar las pruebas de su acoso, la concedió sin dudarlo. Elena tenía prohibido legalmente acercarse a menos de 200 metros de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. Sentí un alivio inmenso al salir del juzgado. Tal vez ahora, finalmente, este capítulo podría cerrarse. Me equivocaba. La orden de alejamiento no detuvo a Elena, solo la hizo más creativa. Creó cuentas falsas en redes para seguir su campaña. Envió cartas a mis vecinos y a mis padres llenas de acusaciones extrañas. Incluso contrató a un detective privado para seguirme. Pero su táctica más rastrera involucró a una mujer llamada Alicia, con quien yo había estado saliendo desde hacía unos meses. Alicia era todo lo que Elena no era, directa, sin pretensiones, genuinamente amable. Nos habíamos conocido en un evento benéfico. Nuestra relación era nueva, pero tenía potencial. Me gustaba, confiaba en ella,
lo que hizo que lo que ocurrió después fuera más doloroso. Una noche, tras cenar en su casa, Alicia parecía inusualmente callada. Cuando le pregunté qué pasaba, vaciló y luego sacó su portátil. He recibido un correo hoy, dijo, abriendo la pantalla. De alguien que dice ser una vieja amiga tuya. El correo era una obra maestra de la manipulación, expresando preocupación por Alicia, advirtiéndole sobre mi supuesto patrón de comportamiento con las mujeres e incluyendo capturas de pantalla alteradas para que pareciera que Elena y yo seguíamos íntimamente involucrados. Esto es de mi exmujer, le dije a Alicia, con el estómago revuelto. Nada de esto es verdad. El divorcio terminó hace meses, pero ella no lo acepta. Alicia estudió mi rostro. Me imaginé que sería algo así. El correo se sentía forzado. Pero creía que debía saberlo. Siento que te hayan arrastrado a esto, dije, realmente arrepentido de que mi pasado afectara a su vida. La solución llegó de una fuente inesperada. Una semana después, recibí una llamada de una mujer llamada Débora. Soy la esposa de Ricardo, dijo la voz. El nombre me golpeó como un cubo de agua helada. Creo que tenemos que hablar de nuestro problema común. Nos reunimos al día siguiente en un café tranquilo. Débora no era lo que esperaba. En lugar de una esposa descuidada, era una mujer elegante, articulada y firme. Ricardo y yo llevamos 15 años casados, me contó. Tenemos 2 hijos. Ha tenido aventuras antes. Cada vez vuelve jurando que ha cambiado, y yo, como una tonta, le he creído, hasta ahora. He solicitado el divorcio. Él no lo sabe aún, pero cuando vuelva de su viaje de negocios, se encontrará con los papeles y la cerradura cambiada. Me suena familiar, comenté. Tu exmujer se ha puesto en contacto conmigo, continuó Débora. Al principio la bloqueé, pero luego empezó a contactar con mis amigos y mi familia, contando su relación con Ricardo pero dándole un giro, pintándose a sí misma como la víctima inocente que no sabía que él estaba casado. Luego se presentó en el colegio de mis hijos. Intentó hablar con mi hija en el aparcamiento. Ahí decidí que ya era suficiente. ¿Qué propones? Pregunté. Una alianza, dijo Débora. Por separado, solo somos 2 exdespechados. Juntos, tenemos fuerza. Tengo pruebas de todas las aventuras de Ricardo, incluyendo su relación con Elena. Mensajes, correos, extractos bancarios de hoteles, compras de joyas, todo. Elena tiene pavor a la humillación pública, por eso se esfuerza tanto en controlar la narrativa de vuestro divorcio. No quiere que la gente sepa que fue solo una conquista más de Ricardo, otro nombre en su lista. Quiere que todos crean que fue una gran pasión. Tenía razón. Elena siempre había estado obsesionada con las apariencias. Así que la amenazamos con exponer la verdad a menos que nos deje en paz, clarifiqué. Exacto. Tengo contactos en la prensa local. A las secciones de sociedad les encantaría una historia jugosa sobre la aventura de una conocida agente inmobiliaria con un financiero casado, pruebas incluidas. Era tentador. Muy tentador. Pero algo me retenía. No sé, bajar a su nivel se siente mal. Esto no es venganza, Mateo. Es protección. Protección para mis hijos y para tu nueva relación. A veces, la única forma de detener a un acosador es demostrarle que estás dispuesto a golpear más fuerte. Visto así, tenía sentido. No se trataba de herirla, sino de crear consecuencias lo suficientemente graves como para que nos dejara en paz. Acepté. El plan funcionó. Débora se reunió con Elena y le mostró la pila de evidencias, especialmente los mensajes donde Ricardo se burlaba de ella ante sus amigos. Elena se quedó lívida. Su campaña de acoso cesó de la noche a la mañana. Las publicaciones desaparecieron, las cuentas falsas se borraron y el coche sospechoso dejó de vigilar mi calle. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño.
Un año después de aquella noche, mi vida había encontrado un nuevo ritmo, trabajo, amigos y una relación cada vez más profunda con Alicia. Pensaba en Elena cada vez menos. Entonces, una tarde lluviosa de octubre, me crucé con ella en una cafetería del centro. Estaba sola en una mesa, mirando por la ventana. Parecía diferente, más delgada, menos impecable, con el pelo más corto. Me vio y, para mi sorpresa, asintió levemente. Pagué mi café y me acerqué a su mesa. Elena, dije. Mateo, respondió ella, señalando la silla vacía. ¿Quieres sentarte? Me senté. De cerca, el cansancio en su rostro era evidente. ¿Cómo estás? Pregunté por cortesía. He estado mejor, admitió con una sonrisa frágil. Pero sobrevivo. Tú te ves bien. Gracias. Lo estoy. Hubo un silencio incómodo. He oído que estás saliendo con alguien. Alicia, ¿verdad? Parece buena chica, el comentario podría haber sido el inicio de más drama, pero su tono era civilizado. Me alegro. Te lo mereces. Siento todo lo que pasó, la forma en que me comporté. Fue inexcusable. La estudié, tratando de medir su sinceridad. ¿A qué viene este cambio? Se encogió de hombros. Terapia. Resulta que tengo muchas cosas que trabajar. ¿Quién lo iba a decir, eh? Soltó una risa autocrítica. Ricardo volvió con su mujer. Están intentando que funcione por los niños. Él no vale la pena, pero eso ya no es asunto mío. Bebí mi café, preguntándome si habría una agenda oculta. Me mudo a Valencia el mes que viene, dijo de pronto. Borrón y cuenta nueva. Nueva oficina, nueva ciudad. Parece una buena decisión, dije, sinceramente aliviado de que se fuera lejos. Yo también lo creo. Dudó, luego sacó un pequeño paquete de su bolso. He estado llevando esto conmigo semanas, esperando cruzarme contigo. Sé que podría haberlo enviado por correo, pero, esto te pertenece. Abrí el paquete con cautela. Dentro estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo, una reliquia familiar que yo había dado por perdida durante el caos de la mudanza y el divorcio. Lo cogí el día que volví a la casa, admitió Elena, bajando la mirada. Junto con las joyas. No sé por qué estaba tan rabiosa, tan desesperada por herirte de alguna forma. Estuvo mal, y lo siento. Acaricié la plata desgastada del reloj, sintiendo una oleada de emoción inesperada. Gracias por devolverlo. Elena se levantó y recogió sus cosas. Debo irme. Tengo una cita. Suerte en todo, Mateo. Igualmente, Elena. La vi alejarse bajo la lluvia. Al guardar el reloj de mi abuelo en el bolsillo, me di cuenta de que el encuentro me había dado algo inesperado, no el perdón exactamente, sino una liberación final. El último capítulo de una historia que había definido gran parte de mi vida se estaba cerrando, dejando espacio para nuevos comienzos. Esa noche, mientras Alicia dormía a mi lado, pensé en las elecciones y sus consecuencias. En la noche en que decidí llegar temprano con Rosas, solo para ver cómo mi vida tomaba un rumbo imprevisto. Pensé en la persona en la que me había convertido, más fuerte, más auténtico. La traición de Elena había roto algo fundamental, pero en esa ruptura, encontré pedazos de mí mismo que no sabía que faltaban, valor, resiliencia y la capacidad de empezar de cero. El tiempo no borra lo que pasó, pero nos da la distancia necesaria para verlo con claridad. El dolor que Elena causó siempre sería parte de mi historia, pero ya no me definía. Había sobrevivido. Había reconstruido mi mundo y, ahora, finalmente, estaba listo para seguir adelante sin el peso del rencor. Sonreí en la oscuridad, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había encontrado en el camino.